Buenas tardes. Hoy quisiera hacerte algunos comentarios sobre el sistema de salud en Argentina. O mejor dicho, quiero agregar, ¿no?, algunos conceptos más que he leído, que he aprendido, para que podamos tener, si Dios quiere, un conocimiento mejor de cómo está la situación de la salud en Argentina y cómo podemos mejorarla, ¿sí? Conociendo, por ejemplo, cómo es el sistema de salud de otros países, que es importantísimo, ¿no?, conocerlos. Y si Dios quiere, bueno, hoy puedo comentarte algo sobre el sistema de salud en la República de Suecia. Bueno, los debates, ¿no?, que podemos conocer observando en YouTube, ¿sí?, los videos que se refieren al sistema de salud argentino o de otros países, y de lo cual yo aprendo muchísimo, ¿no?, porque no sabría casi nada si no fuera por YouTube y por el internet, ¿no es cierto? Porque los libros nos pueden ayudar muchísimo, pero la información que tenemos hoy en día es realmente fabulosa, ¿no? Es increíble, es maravilloso tener tanto conocimiento, ¿no?, de lo que sucede en el mundo. Y por eso, con más razón, tendríamos los argentinos que tratar de mejorar nuestro sistema de salud. Y si bien esto de que te digo ahora lo quisiera, estaba pensado decírtelo más tarde, bueno, me dan ganas de decirte inmediatamente que el problema somos nosotros, los argentinos. El problema no es el sistema en sí mismo, que sí lo es, o digamos, la economía, que funciona mal. Todos son inconvenientes que ayudan a que no vaya bien el sistema de salud. Pero así como la economía pudiera funcionar mejor si nosotros, los argentinos, funcionásemos mejor como sujetos de la política, sujetos de la economía, de la educación, de la cultura, si nos formamos más y nos educamos más y tenemos un poquito más de sentido de lo común, sentido de lo común, de lo que es el bien común de todos los argentinos, bueno, entonces vamos a entender todo mucho mejor, muchísimo mejor. Y para entender todo esto tenemos que partir de una base de no egoísmo, de no liberalismo, ¿sabes?, de no capitalismo no exagerado, en el sentido de que, bueno, todo hay que pagarlo, todo tiene su precio. No es tan así en el sistema, en lo referente a la salud y la educación, ¿entendés? Es muy diferente. Porque, a ver, viste, hace muchísimos años, en la época de Jesús, por ejemplo, que leemos el Evangelio todos los días, algunos, un poquito, ¿no? O tratamos de leer todos los días un poquito el Evangelio. Bueno, viste la cantidad de enfermos que había, era increíble. El mundo parecía, digamos, estaba lleno de enfermedades increíbles, ¿no? Y de defectos físicos, paralíticos, leprosos,
enfermos de todo tipo, ¿no? Ciegos, cojos, mudos, sordos. Y en esa época, al igual que en los siglos posteriores, ¿no? Hasta el siglo XIX o XX, especialmente el siglo XX, ¿no? El mundo fue de una manera y en el siglo XX el mundo comenzó a ser de otra manera, con la industrialización, ¿no? La revolución industrial, la masificación del trabajo, ¿no? La creación de empresas grandes, la creación de mucho dinero, que antes no se creaba tanto dinero. ¿Sí? Se fueron eliminando todas las enfermedades, muchas, la gran mayoría, increíble, cambió todo. Y el espíritu del mutualismo que yo te hablo ahora, del cual te hablo, que puede haber en los países, que es una herramienta extraordinaria para poder atender la salud y la educación, no existía eso, durante muchos siglos no existió para nada, ¿sabes? Es por eso tenemos que pensar nosotros, que ahora no estamos viviendo igual que en el siglo I, II, IV, X, XIV, no. Estamos en el siglo XXI, ¿sí? En el que ya superamos el liberalismo extremo, ¿no? Y los males del liberalismo que aparecieron en el siglo XVIII. Y continuaron todo el siglo XIX, o el siglo XIX también, mucho liberalismo. Y después el siglo XX inclusive, ¿no? Y ahora todavía hay muchas ideas liberales, por ejemplo en Argentina y en Chile más que acá todavía. En Chile tiene una cultura del liberalismo que a muchos la aborrecen, la cultura del liberalismo, la ideología liberal. Pero en Chile todavía parece haber muchas ideas liberales, no me parece, sin ánimo de criticar a Chile, o por lo menos algunos liberales en Chile que son conocidos, y proponen ideas extravagantes, ¿no? Y egoístas y parecen, ¿cómo te puedo decir? Parecen ya daninas, ¿no? De tanto egoísmo que muestran. ¿Entendés? Yo me refiero a un egoísmo social, ¿sabes? Un egoísmo que no te permite entender que el bien común es el bien común de todos y que tenemos que, como cristianos, propender al destino a cumplir con el principio de la doctrina social de la Iglesia que dice el destino universal de los bienes, ¿sí? La solidaridad, la dignidad de la persona humana. Y como dije yo una vez, un ejemplo de eso, todo esto puede ser el episodio en el Evangelio del buen samaritano, que un hombre que después de que a ese hombre que había sido atacado, ¿no? Por ladrones y le dejaron medio muerto, bueno, se acercó a una persona que es el buen samaritano y a pesar de que antes habían pasado un sacerdote, un levita y esquivaron al enfermo, bueno, él se acercó, lo curó, parece que sabía un poquito de primeros auxilios, le dedicó tiempo, le dedicó esfuerzo, lo subió, lo cargó en su caballo, lo llevó a una posada, luego le dijo al posadero, por favor, atiéndelo hasta que se ponga bien. Y le dio 2 denarios, algo así, no sé cuánto le dio para que lo cuide, ¿no? Y le dice, si gastas algo más, te lo daré cuando vuelva, porque parecía que era un hombre que viajaba con alguna frecuencia por allí, ¿no? Y tenía una cierta, digamos, confianza con el hombre de la posada, con el dueño. Por lo tanto, es un ejemplo maravilloso. Tan ejemplo es que, fíjate que hay muchos hospitales en el mundo que se llaman el Buen Samaritano, ¿no? Hospital del Buen Samaritano, Fundación del Buen Samaritano, Asociación del Buen Samaritano, como que el Buen Samaritano es un poco un símbolo de lo que es el espíritu de mutual, ¿sí? Porque, bueno, ¿quién no mandó a él a poner dinero gratis y para ayudar a su prójimo? Claro que era una situación especial, pero eso vale para todos los casos, también para las situaciones que no son especiales y extraordinarias como esa, ¿no es cierto? Porque el espíritu de mutual es bueno para todos, todos necesitamos, vivimos en un mundo que, el mundo es una, digamos,
le dicen de pronto, lo llaman la aldea global, ¿no es cierto? Somos una pequeña aldea de cierta manera. Y si no nos ayudamos entre nosotros, no vamos a prosperar, porque dependemos unos de otros. ¿Eh? Y si bien existe la iniciativa privada, que la doctrina social la entiende perfectamente, ¿sí? Y la acepta y la entiende como lógica, razonable, pero tampoco puede ser posible que un rico se acapare todo el 95% de la riqueza de un pueblo y los demás vivan en la miseria, ¿no es cierto? Lo bueno es que todos tengamos buena salud, buena educación, y todo lo demás sí, por supuesto, el mérito tiene mucha importancia. Pero bueno, cuando más salud tiene un hombre, una mujer, y cuando mejor educado está, bueno, va a tener mucha más capacidad para servir al bien común, para servir a la sociedad, para prestar un servicio útil a sus semejantes. Y todo funcionará mejor en la sociedad. Bueno, mira, espero que este pequeño discurso que te hice no tenga algún sentido, ¿sabes? Pero bueno, ahora comienzo con esto, a leer un poco lo que tomé de algunos videos, ¿sí? Y de una publicación de internet, en fin. Como te digo, en Argentina hay hombres y mujeres, investigadores, ¿sí? Estudiosos del sistema público, son profesores muchos, o son periodistas estudiosos también, y que han escrito muy bien sobre estos temas. Yo una vez dije que no alcanza todavía, porque claro, no alcanza porque para convencer a 47 millones de argentinos es difícil. Pero ¿sabes qué pasa? También parece más difícil todavía convencer a los políticos, ¿te das cuenta? Porque los políticos tienen una función primordial en todo esto. No se trata de que conozcamos perfectamente cómo solucionar los problemas de la salud, sino que los políticos tengan la buena voluntad, la suficiente valentía o coraje, si se puede decir así, o decisión, ¿no? Que no hace falta tanto heroísmo, ¿no es cierto? Para, digamos, debatir, ¿no? Darle un poco de tiempo a este debate, estudiar el tema, escuchar a los que saben, y bueno, y cambiar todo esto, porque cambiar el sistema de salud porque tiene problemas muy, muy grandes, ¿entendés? Y lo que yo te dije, de que por cada 10 pesos hay varios de esos pesos que no se aprovechan, y es cierto, es totalmente cierto, porque ahora te voy a comentar un poquito, si puedo, ¿sabes? Como ya lo comenté otra vez, pero bueno, por ejemplo, de los videos, yo tomé un poquito nota, ¿no? De lo que decían, porque es muy interesante realmente. Y en un video de ellos, que había un señor, que no me acuerdo el nombre ahora, pero sí creo que es se llama Oscar Cetrangolo, Oscar Cetrangolo, que conoce bien, estudió por lo menos mucho el tema de salud y tiene algunas opiniones muy buenas, ¿sí? Y cuando yo te hablo de que cualquier persona, como por ejemplo el señor Cetrangolo o otros profesionales que saben mucho del tema, yo siempre, disculpame, ¿no? Pero quiero aclarar que en esto estoy de acuerdo, ¿sabes? En cada cosa que yo te digo, en lo que leo, que ellos dijeron, estoy de acuerdo, porque a veces alguno de ellos puede decirte, por ejemplo, bueno, le pregunta, una vez leí algo, escuché algo de un señor que sabe mucho en internet y me pareció extraordinario, ¿sabes? Hasta me daban ganas de mandarle una felicitación al hombre, porque a veces es bueno, ¿no? Reconocer lo bueno que hacen por el bien público, por el bien común. Pero resulta que el hombre después de pronto lo veo opinando, pero no quiere decir que digamos que diga, a ver, que todo está mal. Es un pequeño, ¿cómo diría? Es un error que veo con el cual que no comparto, ¿me entendés? Nada más, pero por eso, yo siempre trato de sacar lo bueno, hay que sacar lo bueno a las personas, aprender y mejorar, ¿no es cierto? Como por ejemplo los partidos políticos.
los partidos políticos, tenés de izquierda, de derecha, porque sea de izquierda, no podemos estar toda la vida ignorando lo que piensan, como si todo estaba mal, como si todo estuviera mal, ¿viste? Y además criticarlos cuando proponen algo que parece bueno. O sea, criticarlos automáticamente. Y lo mismo con la derecha, ¿no es cierto? Que ahora tenemos realmente, sí, mucho por criticar en todas las tendencias políticas, porque la sociedad está equivocada, ¿entendés? Estamos equivocados como sociedad. Entonces todo se hace mucho más difícil, ¿sabes? Mucho más difícil cambiar el país. Y si a eso le agregamos, ¿no? A ver, ¿cómo te puedo decir? La ignorancia, ¿no es cierto? La colonización del mal que puede haber en nuestras mentes, bueno, o por lo menos como parte de eso también, está el hecho de que existe un materialismo muy exacerbado en Argentina. Y entonces, claro, a mí no me gustó mucho, como he escuchado un comentario periodístico en el cual decían que era lamentable cómo para estas próximas elecciones en octubre, las discusiones que se arman entre los miembros de los partidos políticos, ¿no? Cómo se pelean por un puesto. Entonces, que no, que esta facción, que la otra facción, que por este... como que no... a ver, el motivo de la discusión parecería que no es quién está mejor habilitado, quién está mejor capacitado para ejercer un cargo de diputado o senador, sino que juegan otros intereses ahí en juego. Entonces, ese es el gran problema también, ¿no? Parece que es un gran problema. Por supuesto que tenemos buenos diputados y senadores, pero ¿cuántas veces no sabemos ni siquiera el nombre de uno solo, de un partido político, de un diputado, un senador? Y no aparecen por televisión, los periodistas parece que no los convocan, no hay una, digamos, una obligación moral por la cual ellos tendrían que presentarse en público, una vez en televisión, en radio, donde sea, y que expresen sus ideas, ¿no? Que se les pueda preguntar. No sabemos ni qué religión tienen, si son casados, solteros, ¿no? Son pavaditas que no son tan pavaditas, ¿viste? ¿Sabes? Por supuesto que no vamos hay cuestiones digamos, de Estado civil que no vamos a andar, digamos, siendo tan, digamos, como diría, extremistas religiosos como en algunos países, ¿no? Pero conocer a la persona, ¿viste? Conocer lo que piensa, las ideas que tiene, que se propone, porque muchas veces las tienen escondidas y son malas, ¿sabes? Son malas. O juegan intereses particulares, ¿no es cierto? Y nosotros no nos damos cuenta, los que votamos, ¿no? Los que tendríamos que votar. Bien. ¿Cómo se sustenta el sistema de salud, ¿no? Y uno de estos comentaristas decía el hombre, ¿cómo sustenta el sistema de salud, ¿no? Que primero tenemos que pensar en qué salud tenemos y qué salud queremos tener, porque no se trata de sustentar un sistema de salud que está, no sé si fallido, pero que está esencialmente mal diseñado, ¿entendés? O por lo menos mal organizado, porque con el tiempo se fue organizando, de una u otra manera. Porque un día no existía el PAMI, pero apareció el PAMI, ¿viste? Otro día apareció que los hospitales públicos podían atender a particulares y entonces le facturaban, lo cual es insólito, parecería, ¿no? Un hospital público tendría que consagrarse a la medicina pública, ¿no? Al servicio del pueblo, y ya con eso está bien, está muy bien. Pero, ¿viste? Hay muchos aspectos que ya vamos a leer, ¿eh? Yo retrasé la lectura porque quería decirte esta pequeña introducción, pero bueno, a ver si me concentro de una vez. Y acá empiezan las definiciones interesantes, ¿viste? Prestar atención a cada una de las palabras con las cuales definen estas personas al sistema de salud, que es importantísimo que lo aprendamos y no lo olvidemos, ¿sabes? Entonces dice, queremos
decir, ¿no?, que habría que saber qué sistema queremos, porque el actual está muy en crisis. Es un sistema ampliamente inequitativo y se puede comprobar, ¿sabes? Muchísimo. Inequitativo. Ampliamente desigual, tal cual. Discrimina a los argentinos en función de su lugar de nacimiento, en función de su capacidad adquisitiva y en función de su condición laboral, ¿sí? Por eso, un buen sistema de salud está focalizado en función de las necesidades de cada ciudadano y no en función del ingreso. ¿Comprendés? Como si fuera una empresa privada. No es una empresa privada. Entonces, discrimina. Y entonces hace falta confianza en la autoridad, como una vez existió, y credibilidad en lo público, ¿sí? En lo que es público, para todos, y que puede funcionar perfecto. Como yo cuando era chico conocí un hospital mejor y una educación mejor, ¿sabes? Públicas. Y tengo la suerte de haber vivido, no vivenciado en las dos etapas, ¿sí? Una etapa en la que todo iba bien y después comenzaron las ideas liberales y bueno, después lo vamos a seguir charlando. Hace más de 30 años, dice este señor, que la salud pública pasó a ocupar lugares secundarios en sus prioridades, algo así como desde 1990, ¿sabes? 91, pero fíjate que justo coincide con el gobierno de Carlos Menem, si no me equivoco, ¿viste? Entonces, claro, Menem en realidad comenzó en el 89, creo, ¿no? Por allí, si no me equivoco. Sí, por allí, pero era pleno gobierno de Menem, ¿entiendes? ¿Y cómo fue el gobierno de Menem? Liberal. Yo reivindico muchísimos aspectos muy buenos del gobierno de Carlos Menem, pero estoy completamente seguro, ¿no?, y convencido de que no necesitó tener ideas liberales, ¿entendés? Porque además el 99% creo del éxito no fue tampoco ni siquiera la convertibilidad. El 99% del éxito del gobierno de Carlos Menem, bueno, también hubo otros aspectos, después puedo comentar, pero el 90% algo así del éxito se debe a la estabilidad a la estabilidad de precios. Fíjate vos. Aunque parezca mentira, un periodo de 10 años con estabilidad de precios, muy baja inflación, bien a la europea, bueno, eso solo hace que el país tenga previsibilidad, que ningún empresario tenga incertidumbre, que la economía marche como un reloj, ¿comprendés? Y Carlos Menem, me acuerdo que en el sistema educativo, bueno, también hubo una influencia liberal, pero por lo menos mantuvo un cierto nivel de, ¿cómo diría?, de calidad educativa, ¿no? Se mantuvo todavía en el gobierno de Carlos Menem. Pero bueno, estamos hablando de la salud, ¿sí? Y está clarísimo que en el 91 hubo modificaciones ocasionadas por una ideología liberal más que nada, ¿sabes? Liberal. Porque empezaron a querer cobrar en los hospitales públicos, que ahora le dicen, no sé cómo lo llaman, ¿no? Pero son hospitales que ya facturan como si fuera un hospital privado, y es una incongruencia, ¿sí? Es una incompatibilidad muy grande con lo que es un hospital público. Pero bueno, y entonces sigo leyendo. Hacían un esfuerzo enorme los médicos y enfermeras para sustentar el sistema público en aquel entonces, ¿sí? Y había veces, sí, lo hemos leído, yo lo he leído en los diarios, cómo en medio de tantos problemas los médicos trabajaban y sufrían y sin embargo amaban y siguen amando el hospital público y la escuela pública, ¿sabes? La educación pública, quiero decir. Entonces, bueno, y además dice, esta es un poco, te voy a leer una serie de
problema, ¿viste? Porque lamentablemente es así en la República Argentina hoy en día. Hace 17 años que el sistema está en emergencia económica. Es un arrastre de problemas estructurales del sistema. El sector de obras sociales, ¿sí? En ese sector, el 79% de las obras sociales que lo componen, que son como 290 obras sociales, cerca de 300 aproximadamente, bueno, el 79% no recauda lo suficiente como para cubrir el programa mínimo obligatorio, ¿sabes? Que es, bueno, la salud primaria, podemos decir, ¿no? La salud, ¿sí? La salud en general. No cubren lo suficiente para atender la salud de sus afiliados, ¿sabes? Casi el 80%. Ya empezamos muy mal con esto. Y esto se puede corregir, ¿sabes? Se puede corregir bien. Lo que ocurre es que cuando mencionamos los problemas parecería que es imposible, y además porque los problemas son muchos. Son muchas inconveniencias y los errores y las desigualdades y las contradicciones que se ven en el sistema de salud. Pero todo se puede corregir perfectamente, ¿sabes? Todo. Solo hace falta que tengan un mínimo de buena voluntad los protagonistas de estos cambios, que son los legisladores, los políticos, ¿sí? Los empresarios tienen que poner su granito de arena también. Los sindicatos, todos tenemos que pensar primero en el bien común, ¿sí? Que está en el bien general, que está por encima del bien particular, ¿eh? Y además dice que el 83% de los beneficiarios, que son casi 8 millones de personas, de las obras sociales me refiero, ¿sabes? No a los hospitales públicos, al que no tiene ninguna cobertura, no a los que pueden ir a una empresa de medicina privada, ¿sí? Ni los que están en el PAMI, ¿eh? Porque hay como una especie de 4 subsistemas en Argentina, que tenés. El sistema público podría ser uno si integrás al PAMI, pero el PAMI parecería que es otro subsistema porque tiene toda una administración aparte, ¿viste? Una administración completamente separada del hospital público, de la medicina pública, y tiene otra manera de financiarse. Por lo tanto, uno de los problemas es que está dividido en subsistemas, en varios subsistemas, y a la vez está muy fragmentado el sistema público en Argentina y también el privado, inclusive, ¿sabes? Es un sistema de salud fragmentado que no le hace nada bien, hace que no se aproveche el dinero, ¿comprendes? Porque decime, ¿qué es mejor? Que los sindicatos formen una especie de, ¿cómo te diría? Una especie de corporación, ¿no? Una especie de asociación, ¿no? Una especie de mutual grande para brindar a los afiliados servicios médicos, en la cual todos, en lugar de 290, por ejemplo, que haya una sola de sindical para todos los sindicatos. Imagínate vos, con el capital que juntan, se puede juntar parece exagerado, pero una montaña de dinero que no es lo mismo que tener apenas para pagar una clínica que atiende la salud, ¿no es cierto? Porque, ya te digo, mucho más de 100 de esas entidades sindicales no pueden pagar los servicios médicos. Entonces, si pueden, ténganla, pero si no pueden, no la tengan, porque se transforma en un problema para los afiliados y también para la economía del país, para todo, ¿entendés? Si se juntaran todos en una sola mutual, que algunos me pueden decir, varios me pueden decir, no, es imposible. Bueno, pero tendría que ser posible, ¿sabes? No. Si no es posible es porque hay intereses creados, ¿sabes? Porque no hay sentido de bien común. Pero se tiene que poder. Y si no, bueno, ten en cuenta que tenemos la posibilidad, como en Suecia, por ejemplo, de tener toda la salud pública. Todo es salud pública. Allá no hay sindicatos, no hay gremios, no hay
que las provincias tienen un sistema de salud, allá todo el gobierno nacional y que se ocupa de la salud, ¿viste? Y bueno, todo el dinero se distribuye de manera equitativa a todo el país, tienen clínicas, tienen centros de atención primaria, tienen todo bien organizado, tienen 7 hospitales universitarios, ¿no? Que son para atender los problemas más complejos, ya problemas de temas de hospital, ¿no? Cirugía, atención de operaciones, ¿no? Quirúrgicas. Y bueno, y entonces y después hay un tercer nivel de salud que es mucho más complejo, ¿no? de unas pocas enfermedades más complicadas, que bueno, para eso tienen 2 hospitales exclusivamente para eso, ¿viste? Lo tienen muy bien organizado. Entonces tienen 2 hospitales para el tercer nivel, 7 hospitales universitarios para el segundo nivel, ¿sí? De atención médica, y para el primer nivel de atención primaria, ¿sí? Bueno, tienen muchísimas pequeñas clínicas, algo así, ¿no? Distribuidas por todo el país, que están muy cercanas a la casa de cada uno de los ciudadanos. Y bueno, y son para todo tipo de consultas, estudios médicos, ¿sí? Y entonces está todo perfecto. Y por eso ellos dicen que es bueno el sistema que tienen porque aportan el 10% del PBI, del Producto Bruto Interno, a la salud. Y dicen que ellos le sacan más provecho que otros países que gastan más todavía, suponete 11, 12% del PBI habrá, ¿no? Sacan más provecho porque utilizan de una manera más racional el dinero, ¿sí? Y sin embargo buscan siempre la calidad, la excelencia, ¿entendés? Y existe la excelencia en Suecia, y es posible la excelencia médica con el hecho de que sea medicina pública, ¿sabes? O sea, pensemos que primero, antes a tratar este tema, nada es imposible con respecto a todo esto. Entonces, bueno, sigue diciendo, ¿no?, que 107 de las 290 obras sociales tienen un riesgo alto o muy elevado, tienen patrimonio negativo y están quebradas prácticamente. Pero además de las 107, tiene que haber unas cuantas, que yo lo leí, que no están en tan buenas condiciones, ¿comprendés? Por lo tanto, son pocas en realidad las que tienen un buen capital económico como para poder sostener un sistema, no un sistema, sino la atención médica con hospitales, ¿sí? Sanatorios para los afiliados. Bien. Imagínate que, bueno, todo eso tiene, solamente las obras sociales dan para hablar mucho, ¿sabes? Y te podemos demostrar, los que conocemos un poquitín, ¿no? Y mucho más los que saben más que yo, de cuánto dinero se desperdicia. Muchísimo dinero, pero muchísimo. El sector público en Argentina, ¿sabés cuánto recibe de inversión en salud pública? 2,5 del PBI. Y es uno de los más bajos de América Latina, fíjate vos. Argentina, que tenía los mejores niveles de educación, los mejores niveles de salud, está peor que muchos países, ¿sabes? Peor que muchos países. El mismo PBI, tengo otro artículo que leí hace unos días en Clarín, que dice que en las últimas décadas, la gran mayoría de los países de América Latina progresaron mucho más en el PBI, aumentó mucho más el PBI que en Argentina, ¿entendés? Y tal es así que Argentina se quedó rezagada al lado de todos los países de América. Es increíble. Entonces acá hace falta un cambio muy grande, ¿viste? Entonces representa, dice, el 2,5 del PBI, una de las 5 menores inversiones de países en América Latina en el sistema de salud, ¿sí? Mucha inequidad y falta de justicia. Bueno, también dice que en septiembre de 2019 una familia con 2 hijos, si quería una prepaga y pagar, ¿no?, como empresa privada, tenía que pagar tanto dinero, ¿no? Y no tengo anotado acá, pero porque además eran otros números, porque la inflación, viste, distorsiona todo con los años. Y era tanto que tenían que pagar que no podían de ninguna manera pagar
medicina prepaga. Pero era demasiado, no era que era un poco más de lo que ellos, digamos, podían. Era mucho más, ¿sabes? Vos sabés que el hombre dice, se puso, a ver, ¿cómo te puedo decir? No sé, se puso enérgico porque dice, si tenemos un Estado bobo, incapaz y a veces demasiado falaz, ¿eh? Para recaudar impuestos, ¿sí? Y absolutamente después incapaz para brindar servicios de salud lógicos, educación y seguridad a los ciudadanos argentinos, bueno, debemos pensar que seriamente en que la política económica de la nación determina la visión, ¿no?, que ese país consigue de la moralidad de un sistema de salud, y esa moralidad del sistema de salud no está separada, la moralidad que tiene que tener un sistema de salud, con la moralidad de la sociedad entera, ¿entendés? Si nadie dice nada, que en los hospitales públicos tenés que ir a las 5 de la mañana para ver si conseguís un turno, pueden pasar los siglos de los siglos. Y que los hospitales están antiguos y que necesitan mucho presupuesto, un poco más, bastante más, ¿no? Que reciben poco, como te dije recién, 2,5 el PBI. Entonces, dice, la fortaleza del sistema de salud depende de la fortaleza de las preocupaciones. Tenemos que estar más preocupados en el buen sentido, ¿no? Y dice acá, qué interesante, mira, como te vine diciendo, que ya, porque lo había leído acá, ¿no? El recurso más escaso es la voluntad política para hacer cambios estructurales. La voluntad política para cambiar la estructura injusta, ¿no?, de muchos temas del país es lo que más escasea, ¿sabes? Escasea mucho, lamentablemente. Y mientras no tengamos esa buena voluntad, va a ser muy difícil que Argentina sea esa potencia, no económica, esa potencia de cultura, potencia de educación, potencia de, ¿cómo te puedo decir?, de producción de todo tipo de bienes y servicios, no una potencia mundial, ¿sabes? Pero una potencia, ¿sí?, en el sentido de que todo lo tiene al tope, ¿no? Desarrolla todo lo que puede, ¿viste? Bien. Y alguien dice acá que es un sistema federal que genera mucha inequidad. Claro, porque ves, también parecería que están los que dicen que tendría que estar centralizada la salud, que el gobierno central se ocupe de todo. Porque fíjate, comparemos un poquito con la educación. La educación, yo esto te lo digo así un poquito sin conocer mucho de lo que pasó con la, digamos, transformación de la educación de un sistema federal a un sistema provincial, en el cual porque hasta un momento, si no me equivoco, hasta un cierto momento de la educación se ocupaba el gobierno nacional, ¿no?, la nación. Y en un momento dado le transfirieron a las provincias la política educativa, ¿no? La educación, se encargan ellos de organizarla y entonces no parece tan bueno para el país, porque hay provincias que les cuesta más, otras que tienen menos, les cuesta menos. Hay provincias, digo, que tienen más carencias y convendría que con respecto a la educación, que sea todo igualitario, ¿sabes? Que se haya más igualdad en cuanto al tratamiento de los temas de educación, ¿sí? Bueno, todo lo que incumbe, ¿no? Los edificios escolares, los honorarios de los maestros, profesores, personal ¿sí?, de la educación. Y bueno, el sistema de salud, también hay que replantearse unas cuantas cosas, ¿no? Porque, bueno, sigo leyendo, a ver.
acá dice este señor, ¿no? Debe haber propuestas no disruptivas, sino innovadoras, que sean financieramente sustentables y éticamente justas. ¿Ves? Acá hay un tema, esa palabra disruptiva no me conforma mucho. ¿Sabes por qué? Porque disruptivo significa que vos no haces un cambio fundamental, sino que cambiás un poco lo que se puede, ¿no? Manteniendo el mismo modelo que tenías, ¿sabes? El mismo sistema. Y no, acá hay que modificar, por ejemplo, un cambio que yo te dije que cuando voy a hacer lo posible por explicarlo todo lo que pueda, lo que humildemente pueda, ¿viste? Y es que el PAMI tendría que estar integrado con la salud pública. Toda la salud pública debería ser como el PAMI. No yo te digo, el PAMI debería estar integrado a la salud pública para convertirlo en salud pública como la que tenemos ahora. Sino que toda la salud pública debe estar organizada como está organizado el PAMI y mucho mejor todavía, ¿sabes? Y se puede organizar mejor porque entonces esos dos grandes presupuestos que están separados, el del PAMI y el de los hospitales públicos de todo el país, bueno, podría estar mucho mejor administrado y organizado si está todo centralizado en un lugar, bien controlado por el Estado. Porque vos sabés que el PAMI, por lo demás, tiene una configuración jurídica mediante la cual es una institución que tiene una cierta autonomía, ¿sabes? Y no tiene tanto control del Estado. Bueno, debería tenerlo, si se dan cuenta. Pero no tiene, ¿sabes por qué también? Me parece porque nadie se interesa que lo tenga, porque la gran mayoría de las autoridades del PAMI que hubieron desde que fue fundado fueron corruptas. Hubo mucha corrupción en el PAMI, ¿me entendés? Y en los hospitales públicos parecería que no hay tanta. Ojalá que no haya nada, porque uno siempre sospecha que puede haber, ¿viste? Pero lo que te quiero decir es que todos los ciudadanos argentinos que no tienen, digamos, una obra social sindical o que tienen dinero para pagar una prepaga, bueno, que tengan simplemente un DNI. Si tienen el DNI, bueno, eso les habilita a tener un carné que le permita atenderse como se atienden los jubilados, que después de todo, mirá que hace falta mejorar mucho para atender a los jubilados bien, hace falta bastante. Hay cosas muy buenas, excelentes, pero hay muchos temas que mejorar y que se pueden mejorar de una manera asombrosa, ¿viste? De una manera incalculable, ¿no? De la cantidad de mejoras que se pueden hacer. Porque bueno, todo depende, como te digo, de la buena voluntad que pongamos, ¿sabes? Y que tengamos una mentalidad que nos haga pensar que porque este ciudadano o aquel otro no tiene, suponete, una obra, un aporte, ¿no?, a la seguridad social, que por eso no va a tener acceso a la medicina, que no van a esperar un montón de tiempo, ¿no?, que meses. Hay países donde muchas personas mueren antes de llegar al momento que lo tienen que operar, porque le dan un plazo muy largo para operarlo. En Estados Unidos hay miles de personas que mueren. En otros países también, en Chile me pareció escuchar, ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque. Pero hay países donde la gente se muere porque no recibe la atención que necesita, ¿entendés? Por eso, en lugar de pensar en atender en función de los ingresos, tenemos que pensar desde el principio en atender a la gente en función de las necesidades, ¿comprendés? Porque no solamente es posible, sino que es lo más lindo y agradable del mundo que podemos hacer en un país, primero que todo. Porque eso es algo que tiene un beneficio exponencial con el tiempo, ¿viste? Igual que la inversión en educación. Es exponencial el beneficio que se obtiene, ¿no? Del bien que le hacen a la sociedad, que nos deshacemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Y que no me venga ninguno a decir que falta dinero, porque yo te puedo decir un montón de situaciones en las cuales el dinero se está malgastado o se gasta en hacer el mal en lugar de hacer el bien, dentro de la salud y la educación, ¿sabes? Entonces, universalidad
universalidad para el acceso, calidad, que sea así, salud de calidad, interoperabilidad, dice, bueno, eso dejémoslo por ahora, basado en la atención primaria de la salud, que todos tengamos a la, digamos, de la misma manera acceso a la salud, a un médico de familia, supongamos, ¿no? Entonces, que haya, bueno, atención buena, ¿no? Primaria, que haya un salario digno, que es posible. En Brasil, en todos los países tienen, en Costa Rica, en Panamá, ¿viste? Chile, en todos lados tienen buen salario y nosotros no tenemos, porque estamos como estamos económicamente, ¿viste? Y por eso cada cosa que te digo aumenta, hace acrecentar más la responsabilidad que tienen los diputados y senadores, que podrían ellos asumirla y tener la felicidad de poder conseguir cambiar estas estructuras en Argentina y que seamos todos más felices, ¿sabes? Pueden mucho los diputados y los senadores y los políticos, los jueces, todo el mundo. Pueden mucho más de lo que pueden ahora, ¿sabes? Todos podemos más si Dios quiere. Bien. Y este hombre decía, el otro que opinaba, que decía que es un sistema que va agregando parches el sistema de salud, ¿sí? Y que posterga una reforma estructural importante. Mira, sin ánimo de criticar mal, ¿no? Al gobernador de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Jorge Macri, me parece que si el hombre dijo en un spot publicitario, ¿no? Que muchas veces publicita lo que hace su gobierno, ojalá que haga muchas obras buenas, decía que en tal hospital público mejoraron la guardia, modernizaron. Muy bien, me parece extraordinario, pero no nos quedemos solamente con eso porque falta mucho más, ¿no es cierto? Y que no sea solamente un parche, ¿viste? ¿Entendés? Porque quizás pintan, le dan un poco de pintura a unos edificios, pero captás lo que te quiero decir, como este hombre. Dice, agregan parches y se posterga una reforma estructural que es muy importante, ¿sabes? Que es esencial. Cada gobierno le agrega un poquito, pero nadie se anima a una profunda reforma. Es una sumatoria de parches y el país cada vez más necesita un sistema solidario, equitativo y eficiente. O sea, como universal, ¿no es cierto? También para todos, absolutamente para todos. Cada uno de los últimos gobiernos consolidaron la inequidad y la ineficiencia, lamentablemente, ¿sabes? No dijeron, bueno, vamos a consolidar y... No, simplemente al no hacer nada, no, la siguen consolidando, ¿sabes? Al no ocuparse, digo, de manera más profunda, ¿viste? Argentina tiene una gran fragmentación en los subsistemas de salud, ¿sabes? Y bueno, pero podemos notarlo porque en Finlandia, por ejemplo, vos tenés en Finlandia, si no me equivoco, 2 sistemas de salud. Uno que abarca el 90 y pico % de la salud y otro que será un pequeño porcentaje que son salud privada. Y no obstante, hay en Finlandia existe una cierta relación, ¿sí?, económica entre digamos, la medicina pública, que es el sistema que tiene Finlandia, ¿qué dije? Suecia, capaz que me equivoqué, que es Suecia, y bueno, Finlandia después en otro momento se podría hablar, pero si Dios quiere, pero en Suecia, como en otros países, hay acuerdos, ¿no?, con empresas privadas de medicina para servicios, ¿no?, que prestan, pero por supuesto que eso es algo que es muy delicado el asunto, ¿sabes? En Argentina podríamos tener esa como te diría, ese sistema de que haya una participación un poquito, ¿no?, ¿cómo te diría?, colaborativa de la medicina privada,
viste, de una manera muy prudente, porque si esos, porque podría dar lugar a que se termina enriqueciéndose mucho las empresas y el Estado atiende mal, ¿entendés? O sea, tiene que hacerse todo de tal manera que sea muy transparente todo y muy eficiente, ¿viste? Y honesto, ¿sí? En todos los ámbitos y niveles de la salud, ¿viste? Bueno. Y acá dice que, por ejemplo, hablando de otro país, ¿no? En el cual existen aseguradoras de medicina, que el sistema de los seguros es muy complicado y es inconveniente, ¿sabes? Porque se llenan de dinero las empresas aseguradoras, para prestar servicios de salud. Y, y entonces, ¿qué sucede? Se produce una especie de círculo vicioso, porque ganan mucho dinero. Con ese dinero pueden, digamos, a ver, influir en algunos políticos, en legisladores también, y entonces es como que bloquean de alguna manera el cambio que podría darse para dejar de tener ese sistema, de seguro de salud. El sistema de seguro de salud no conviene, por lo que vengo leyendo, en ningún país. En Australia se quejan, en Estados Unidos se quejan, en muchos países. Bien. Y como te decía recién, hablando de los políticos, acá decía este señor que los políticos miran a las encuestas más que las medidas importantes que hacen bien a la nación, ¿no? O sea, ellos les interesan las encuestas, ver cómo van. Y entonces, si no molesta mucho las encuestas, que los favorecen, bueno, quizás no se ocupan de nada, ¿viste? Y de hecho, muchas veces a la población se le consulta cuáles son los principales problemas del país y no mencionan la salud, cuando es uno de los principales problemas, ¿sabes? O lo ponen en un lugar muy abajo en la lista, ¿no? Y vos sabés que a veces a mí me pareció opinar, decir, querer modestamente decir, que cuando le preguntan a un ciudadano, ¿qué piensa usted de cuáles son los principales problemas que tiene la nación? No habría que ser una lista, uno, dos, tres, cuatro, cinco, primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. No, tendrían que decir cuáles son los principales problemas y no ponerlos en un orden, todos en primer lugar, ¿te das cuenta? Porque la inflación es un problema de primer orden. La seguridad es un problema de primer orden, no podés ponerlo en séptimo lugar, pues si tenés seis antes, bueno, porque puede haber muchos problemas y esos problemas son todos de primer orden, ¿sabes? Y si están todos en el primer lugar, bueno, pues considerémoslo así, porque no podemos poner la inflación en segundo lugar o la seguridad por supuesto que moralmente algunos sí, por motivo, ¿no? Digamos, religioso, pero todos son fundamentales, ¿viste? La inflación parece inocente, pero hace muchísimo daño también, ¿sabes? Entonces la inflación, la seguridad, la salud, la educación, todos en primer orden, ¿viste? Tienen que estar, todo tiene que ser solucionado como si fuera el problema más importante, ¿sabes? Por supuesto que también podríamos poner en primer lugar, sin duda, el respeto por la vida, ¿cierto? El respeto. Empecemos por respetarnos, ¿sí? Y por terminar con la ideología woke, ¿no? Y todo el tema de la salud reproductiva. Porque vos sabés que, inclusive, cuando explican, vos buscás en la inteligencia artificial, no se trata solamente de inteligencia, no, la inteligencia artificial siempre te dice algo, ¿viste? Pero vos preguntás en internet, digamos, ¿qué es la salud primaria? ¿Qué comprende? Bueno, la salud primaria comprende el conocimiento, ¿no? El médico que te aconseja, ¿no? La vacunación, lo primario, ¿no? A ver, la atención, ¿sí?
de la salud preventiva, de tipo preventivo, ¿sí? Te vas cuidando de este tema, del otro, para no, si tienes una cierta propensión a estar mal del hígado, bueno, pero ¿me entendés? Y bueno, todos problemas menores, no que necesitan una atención más de cirugía o de problemas más complejos, ¿no? Y bueno, pero incluían algunos en la atención primaria lo que está relacionado con la salud reproductiva, ¿viste? Está incorporada como si fuera salud. No es salud, no es salud. Y qué lástima que no me entiendan algunos, ¿sabes? Me da lástima, o muchos, pero no es salud. Eso es meterse en un tema que no se tiene que meter, ni el médico, ni el sacerdote, ni el ingeniero, ni el juez, ni el legislador, ni el sindicalista, nadie tiene que meter. Eso es un tema moral que no está para ser enseñado de una manera, o cuidado, no. Ya sabemos que tenemos los mandamientos, ya sabemos como los católicos cómo cuidarnos y sin necesidad de salud reproductiva y todas esas series de errores grandes, ¿no? Que son, digamos, enfermedades reproductivas. Pero permíteme, espera. No enfermedades reproductivas, sino males ¿cómo diría? A ver. No es salud reproductiva. No es salud, tomar anticonceptivos, ¿no? El IVE, no interrupción voluntaria del embarazo, eso no es ninguna salud reproductiva. Entregar preservativos a los jovencitos, eso ya es alevoso para los chicos, ¿sabes? Me parece a mí. Entonces eso no tiene que estar incorporado. Eso es una gran cambios que hacer en la medicina en todos los países, incluida Suecia, si no me equivoco, ¿sí? Porque en todos lados, parece mentira eso. Es un error que se difundió, ¿no? Es una religión totalmente equivocada, ¿viste? Como de ahí el deber que tenemos los católicos, ¿no es cierto?, de informar a la gente, de hacer el apostolado el apostolado del siglo XXI, ¿no? Y que hay países donde lo hacen muy bien, están luchando denodadamente, ¿sí? ¿Y sabes qué? Si me fijo en qué países del mundo están trabajando más aunque parezca mentira, ¿no? No parecen estar trabajando. Yo creo que quizás en la parte de, a ver, ¿cómo digo? En la zona no sé si decir el Asia Menor, ¿no? En algunas zonas de África, bueno, lamentablemente sí, por todos lados, pero hay un país de los grandes que está haciendo una tarea realmente, en una parte de la población, por lo menos, muy importante, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en muchos estados, si lees las noticias católicas, te vas a dar cuenta de que hay mucha gente que está luchando para terminar con la salud reproductiva. Sí, con el WOC. Y es increíble cómo se le consagran la vida, ¿viste? Y bueno, y si les cuesta, es porque cuesta, porque hay mucha gente equivocada, pero hay gente que está dejando de estar equivocada, ¿sabes? Mucha gente, inclusive gobernantes. Y eso es grandioso. Si un gobernante se convence de la maldad de la salud reproductiva, bueno, eso le hace un bien increíble a la nación. Porque esa es una religión que tenemos que, digamos, reemplazarla por los principios cristianos que los hemos abandonado hace mucho tiempo, ¿viste? Bien. Hace falta un debate, ¿sí?, que esté exento de ideología egoísta e intereses materiales. La crisis macro es un problema fundamental también. Los argentinos tenemos una crisis macro, es decir, la gran economía del país. Bueno, influye negativamente en todo, en la salud, la educación, ¿no es cierto? El estado de ánimo de la gente, del pueblo. Y fíjate, un país tan rico como Argentina, que tuvo muchos años de recesión y de mal manejo de la economía, bueno, hace un tiempito
daban cuenta las noticias de que el 15% de los médicos argentinos renunciaron a las obras sociales y a la medicina privada por la mala situación de todas esas, de algunas empresas de esas, ¿no? Y instituciones. Y se pasaron al sector público. Y bueno, habrás leído una vez que también que argentinos, algunos se van a trabajar a Brasil porque hay mejores salarios. O sea, tenemos que tratar de volver a que haya horarios decentes para todo el personal de salud, ¿sí? Para que haya más calidad en la atención para los pacientes, ¿sí? En cuanto a estructura, infraestructura, ¿no? En cuanto a los servicios médicos, servicios, la administración, la organización, que sea todo, digamos, que sea todo más en busca de la excelencia, ¿no? Que lo que hacemos. Yo tenía un libro, alguna vez compré que En busca de la excelencia era el título. Esos tantos libros que aparecían para organización y administración de empresas, ¿viste? Eran más bien comentarios de empresas que tuvieron mucho éxito y se basaba el éxito en tal o cual, ¿sí? Actitud que tomaron, manera de organizarse, de administrar, de atender al público, de mejorar el servicio que prestan, ¿sí? Bien. La formación de los dirigentes, todo, ¿no? Bueno, como te decía, Australia, para que vayamos comprendiendo cuáles son las pautas que tenemos que tener, si quisiéramos tener un criterio lógico, bien pensado, para solucionar problemas de la salud. Descartemos, por favor, si Dios quiere, la creencia de que los seguros de salud son buenos. Hay muchas críticas y te sugiero si querés que leas algo, ¿no? Porque quizás vas a ver lo mismo que yo, que no funciona. Y en Estados Unidos no funciona, pero bueno, se están dando cuenta, ¿sí? Y en Australia dice una nota, el seguro de salud privado es cada vez más caro y cubre menos. Es hora de reemplazarlo o de repensarlo a fondo. Sí, reemplazarlo, ¿no? Dejarlo, abandonar ese sistema. Afirma un señor que conoce el tema. Y eso en ocasiones que discutían los grandes problemas estructurales que tiene el sistema de seguro de salud privado en Australia. Vos sabés que, si no me equivoco, en Australia no está toda la medicina privada, ¿no? Organizada con, digamos, seguro de salud. No, vos podés elegir empresas que utilizan el sistema de seguro de salud o no, a la manera de Argentina o de otros lugares, ¿no? Del mundo. El seguro de salud privado es un fiasco, dice una nota como título. Por eso la mayoría de los australianos no lo tienen, no lo eligen, ¿viste? Y hay un país, nos dice acá, en el cual, a pesar de sus enormes márgenes de beneficio que tienen las empresas aseguradoras de ese país, de salud privadas, bueno, mantienen primas, lo que cobran por los servicios de salud, cada vez más altas. O sea, como leí recién, ¿no? Decía, el sistema, el seguro de salud es cada vez más caro y cubre menos, ¿sí? Y es cada vez más caro. Y ahora, bueno, también comentarte, si Dios quiere, un poquito el tema de Suecia, ¿sabes? Suecia. Vos sabés que yo, después de leer todos los beneficios, las cualidades, ¿no? Las maravillas de un sistema de salud de un país que es público, gratuito para todos, de pronto me entero de que no es tan así. No, que en realidad piden un poco de dinero en Suecia, ¿sabes? Lo que ocurre es que para ellos es muy poco el dinero. Porque estaba viendo cómo es un salario en Suecia, ¿sabes?
Y hay gente que gana 4.000 euros mensuales, gente que gana 3.000 euros, que vale un poco más que el dólar, el euro, tengo entendido. Gente que gana más de 2.000 euros, ¿sí? Mucha gente, pero más o menos aproximadamente, no sé si el salario promedio sería algo así como 2.600 euros mensuales, ¿sabes? Bien. ¿Por qué te digo el sueldo? Porque fíjate lo que cobran ellos. Por ejemplo, por una atención médica común, que va tanta gente, a los especialistas, bueno, te cobran entre 100 y 300 coronas, ¿sabes? 100 coronas son equivalentes a 10 dólares, ¿viste? Para ellos 10 dólares no es nada, porque como te digo, si vos tenés un salario de 3.000 dólares, bueno, supongamos que tenés 2.800 euros de salario y esos 2.800 equivalen a 3.000 dólares, que es un poco más. Si tenés que ir a ver al médico te cobra 10 dólares. Es poco, 10 dólares con respecto de 3.000, porque argentinos serían 3 millones de pesos. ¿Entendés? Más de 3 millones de pesos. Entonces, bueno, no me equivoco, ¿no? 3.000 euros, 1.000 euros son 1.300.000. Fíjate vos, ¿cómo ves la inflación que tenemos en Argentina? Bueno, entonces no le significa casi nada, ¿viste? Y además hay algunas cuestiones, por ejemplo, para niños o gente en situación especial, que no le cobran, ¿sabes? No le cobran ese dinero. De todos modos, en Argentina, yo me acuerdo cuando era chico, esto me hizo recordar, que el hospital público te pedía comprar unos bonos, ¿sabes? Un bono de, qué sé yo, serían de ahora, a ver, ¿qué sería? 2.000 pesos sería, ¿viste? De ahora, sí, no mucho dinero. Pero bueno, lo que ocurre es que no lo pagaba con gusto. Yo inmediatamente era chico y lo pagué enseguida, ¿no? Cuando fui una vez al hospital. Y no hay ningún problema, no, digamos, ¿por qué? Porque se puede. Ahora, si alguien no puede pagar, por supuesto que no se le tiene que cobrar, ¿entendés? Y como son pocas personas las que no pueden pagar una cuestión tan mínima, bueno, no por eso se va a fundir nadie, ¿viste? Al contrario, tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de gente de la extrema pobreza, esos que viven en el barro, que están descalzos y que llevan una vida insalubre, bueno, sacarlo, rescatarlo de ese mundo, de ese submundo de la pobreza, ¿me entendés? Y debería ponernos contentos a nosotros de tener un sistema así, salvo que seamos muy egoístas, ¿no? Bueno. Además, creo que dice, sí, decía que si vos, por ejemplo, pagás 1.450 coronas suecas al principio del año, bueno, entonces todo el año no pagas nada, porque ya pagaste todas las atenciones médicas, de consultas médicas y de 12 meses enteros. Y esos, entonces, 1.450 coronas suecas son algo así como 145 dólares, ¿sabes? Porque es como 10-1, algo así, el cambio. Bien, entonces 145 dólares serían 145.000 pesos argentinos, que para ellos serían como 40.000 pesos nuestros, suponete, o menos, porque es como 4 veces más que ganan que nosotros. Entonces, viste, se puede. Pero bueno, inclusive si son extranjeros, los que estudian en Suecia, creo que tienen, digamos, vos podés tramitar el documento ese que te permite tener un carnet por el cual pagás igual que un ciudadano sueco, ¿sabes? Tenés que hacer un trámite, sí, que te puede dar 2 meses, no sé cuánto, pero también tienen posibilidad los extranjeros, cumpliendo ciertas condiciones, ¿sabes? Ahora, acá viene lo más importante de Suecia, que es la alabanza que se dan ellos mismos, pero que digamos, por más que parezca muy subjetivo, es cierto, tenemos que reconocer que es cierto, ¿viste? Que es muy, y les has hecho mucho bien, y son un gran ejemplo para el mundo también. Por supuesto que nosotros, tenemos que tomar esto como un ejemplo y después y tratar de emularlo, ¿no es cierto? Emular significa vos sacás lo bueno de algo que querés copiar
y tratás de mejorarlo inclusive. Y ellos habrán hecho lo mismo también. Y todos tenemos que hacer lo mismo, tratar de emular, ¿no es cierto?, lo bueno que hacen otras personas, otros países, ¿sí?, otras instituciones. Bien. Suecia ha logrado combinar un alto crecimiento económico, lo cual no tenemos en duda, ¿no?, con una mayor igualdad, también muchísima igualdad. Todo el mundo la misma medicina, los mismos hospitales, los mismos sanatorios, la misma atención. Mirá qué bien. Y bueno, te hace un poco de historia, ¿no?, que hace mucho tiempo eran más pobres y después se enriquecieron porque, bueno, lucharon, se abnegaron. Y dice que llegaron a un nivel en el cual, como ellos no tienen tienen un poco de extensión de tierra, pero están en una zona fría, creo que no hay mucha riqueza natural como en Argentina, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Ellos desarrollan los servicios, ¿no es cierto?, más que la producción de bienes. Y lo hicieron muy bien, porque vos sabés que las exportaciones de ellos representan el 50% del PBI, ¿sabes? 50% del PBI. El 50% del PBI en Argentina, si tenemos un PBI de 600.000 millones de dólares, supongamos, 650.000, no sé cuánto será, no me acuerdo, pero por ahí, ¿sí?, la mitad serían 300.000 millones de dólares de exportaciones que tendríamos que tener nosotros. Y podríamos tenerlas y más también, ¿viste? Bueno, y tenemos 60 aproximadamente, algo así, 60, 70.000 millones de dólares, si no me equivoco, de exportaciones, ¿sabes? Y las exportaciones de este año son patéticas porque van a ser muy pocas, vos sabés. Este año, 2025, fíjate si querés en las noticias, y las exportaciones van a ser bajísimas por el tema de que se está atravesando el cambio. Y eso es trágico para Argentina, desde hace varios meses, o quizás un año ya. El desarrollo de Suecia hacia la prosperidad comenzó con reformas institucionales como reformas agrarias, que impulsaron los incentivos, derechos de propiedad, medidas anticorrupción exitosas y reformas de libre comercio. Algunas reformas contribuyeron con reformas, sí, como digo, que impulsaron incentivos, ¿no?, derechos de propiedad, medidas anticorrupción y reformas de libre comercio, como dije, que a la vez contribuyeron a la prosperidad y también a la distribución equitativa de los ingresos, ¿sabes? Como por ejemplo, cuando en 1864, se va muy para atrás con la historia, ¿no?, Suecia promueve y protege la salud pública, así como la atención médica y sanitaria, ¿no? Eso lo hizo todo a lo largo del siglo XX, o sea, tiene larga experiencia, en todo el siglo XX hizo así. En el año 1980 ya estaba considerado uno de los países que más invertían en salud y atención médica. Fíjate si no tiene importancia. Así como en Finlandia tiene mucha importancia que le hayan dado mucha importancia a la educación pública gratuita en todos los niveles, inclusive comedores escolares, material escolar para estudiar, todo. Y fíjate cómo influyó eso, que son un país de vanguardia, de los primeros del mundo. Y el gasto en salud en Suecia, 10% del PBI. Y después dice acá, bueno, tiene, como digo, una larga historia de financiación y propiedad pública. Se basa en principios fundamentales de equidad, necesidad, o sea, en función de la necesidad y no de los ingresos, ¿sabes? Como leía antes. Y costo-efectividad, bueno, es un tema más económico ese. Pero fíjate,
El modelo sueco se basa en principios fundamentales que expresan el valor igualitario de cada persona, así como el derecho de todos a recibir la atención médica. Aplicamos principios colectivos y basados en las necesidades, lo que significa en primer lugar que los pacientes más necesitados deben ser atendidos primero y que el personal sanitario debe prestar especial atención a los pacientes más vulnerables. Quizá no te esperaría que te diga esto de Suecia, ¿no? Como también podría comentar lo de Dinamarca o de Finlandia o de Noruega, no sé, de otros países, ¿sí? Nuestro sistema de salud, como dije, debe gestionarse de forma democrática y contar con financiación pública. Y atendidos primeros, los más necesitados, que el personal sanitario le debe prestar especial atención, y así lo mismo con mucha atención a los pacientes más vulnerables, ¿sí? Se financian en gran medida mediante impuestos, porque es así, la gran, ¿sí? Y las tarifas que pagan los pacientes son muy bajas, ¿sí? Lo cual es verdad. Además, inclusive se dedican a la prevención de una manera seria y luchan contra el tabaquismo, se ocupan de la rehabilitación de los que fuman, los fumadores, de otros temas también, la medicina preventiva y de rehabilitación. Y se basa en un sector, el sistema sanitario, de atención primaria, bien organizado e integral, ¿sí? Y le da mucha importancia a la prevención, ¿viste? Alguien decía, no sé si exageró un poco, pero qué interesante lo que dijo, cada peso, cada dólar, dijo, que se gasta en educación, en salud preventiva, ahorra $10 después en todo lo que habría que gastar, ¿sí? Si no hubiese tenido la salud preventiva, la medicina preventiva, ¿entendés? Entonces el consumo de alcohol también se trata. Y entonces esos hábitos de estilo de vida y les ofrecen asesoramiento, apoyo y derivaciones, ¿sabes? El sistema de salud de Suecia se basa en un sector de atención primaria, como dije, ¿no? Bien organizado. Y el personal médico está altamente calificado. Una enfermera titular en Suecia ha completado 3 años de estudios universitarios. ¿Podríamos en Argentina tener un nivel así de estudio? Perfecto, ¿no? Perfectamente. Todas las profesiones médicas trabajan con un alto grado de autonomía y tienen roles claramente definidos dentro de un equipo con una función específica. Entonces, es un sistema fuertemente descentralizado, dice, en el que todos los niveles, desde el nacional hasta el regional, gozan de autonomía, pero me imagino que hay ¿cómo te puedo decir? Me imagino que es un sistema fuertemente descentralizado dentro de un orden centralizado, ¿no es cierto? No es una anarquía, hay una centralización bien organizada al mismo tiempo. Y entonces, tienen autonomía y capacidad para estructurar sus operaciones según las condiciones locales. O sea, tienen una cierta flexibilidad como para adaptarse, ¿no? Un cierto pragmatismo médico para atender la necesidad de la gente.
ahora viene algo, lo de los hospitales que es muy interesante también. La atención médica y sanitaria regional se encarga de diagnósticos particularmente complejos, enfermedades raras o lesiones. Ese sería, viste, si no me equivoco, el tercer nivel. Entonces, bueno, tenés el primer nivel, son pequeñas clínicas que están mucha cercanía, ¿no? Y atienden bien. Y después tenés los típicos hospitales, ¿eh? Porque la gente para todo lo primario no necesita ir al hospital. Entonces tenés clínicas cercanas, ¿sí? En todo el país. Y después tenés 7 hospitales regionales que son hospitales universitarios, que son allí donde atienden justamente esas afecciones médicas más complejas, ¿entendés? ¿De acuerdo? Entonces, pero después hay un nivel también, espera, que es un poco más complejo, como por ejemplo la cirugía cardiovascular pediátrica, quemaduras graves, trasplantes. Eso se centraliza en 1 o 2 hospitales universitarios que están exclusivamente dedicados a eso, ¿me entendés? O sea, fíjate que bien, 2 hospitales para el tercer nivel, podríamos decir, 7 hospitales para el nivel segundo, que moderno, todo muy bien. Y después la atención primaria dispersa por todo el país, ¿entendés? Y logra Suecia superar a países con un gasto mayor del 10%, ¿no? Habida cuenta de que con ese 10% puede hacer mucho, ¿viste? Suecia otorga una gran prioridad a la salud y a la atención médica. Fíjate, este sería el comienzo, ¿no? Con el cual tenemos que trabajar cada argentino. Darle en nuestro interior, en nuestra mentalidad, gran prioridad a la salud y la atención médica, ¿eh? Ojalá que eso sea así. Bueno, después se refiere a los sistemas, los modernismos, ¿no? La atención médica en línea, los centros de atención cooperan con una red centrada en el paciente, están centrados en el paciente. Parece una perogrullada, pero a veces parecería que no están centrados en el paciente, ¿viste? Y la atención primaria está muy bien coordinada, dice. Bueno, se refiere a las oportunidades que surgen de la digitalización, todo este modernismo, todas estas nuevas técnicas modernas que aparecen para administrar mejor un hospital, ¿no? O la medicina a nivel nacional, ¿sí? Y como ya leí a la vez que acá no vi la palabra esta, un sistema, digamos, de salud único, ¿eh? Que sea uno solo para todo el país, ¿entendés? Y yo entendería que vos vas a cualquier lugar del país y tenés ahí una ficha tuya en la computadora. Lo cual sería grandioso, ¿entendés? Sería buenísimo. Y dice, afrontaremos los retos del futuro con un enfoque continuo de la igualdad de valor de las personas, los principios colectivos y la rentabilidad. Bueno, la rentabilidad no lo pensemos mucho ahora porque se refiere a algo que no es hospital privado, clínica privada, ¿no? O como en Argentina, medicina prepaga, no. Tiene otro sentido esto, que yo lo leí en otro lugar y bueno, quizás lo explico en otro momento, ¿entendés? Pero fíjate, igualdad, el valor de las personas, los principios colectivos, ¿eh? Y todo esto, dice, conducirá a una atención médica y sanitaria mejorada, basada en la evidencia y rentable, tanto en Suecia como a nivel internacional, mediante iniciativas y colaboraciones internacionales. Bueno, yo te quise comentar ahora todo esto, ¿sí? Siendo que no soy un experto en salud, ¿sabes? Pero fíjate,
parecería que todo esto, no sé si muchos políticos lo leyeron, modestamente, ¿entendés? No sé si los periodistas tendrán interés. Sería bueno que, hablando en términos criollos, ¿viste? Que tanto los periodistas como los políticos, como con todos los jueces también, por las dudas, qué sé yo, todo el mundo, todo el que tiene una función política, un rol estatal, que nos ocupemos de este tema, ¿viste? Que los argentinos tengamos más en cuenta esos principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿viste? La dignidad de la persona humana, la igualdad, sí, en el tema de salud, la igualdad de consideración para cada habitante, ¿no es cierto? Porque eso en Argentina no hay igualdad ahí. Parece que hay hoy en día, más que nunca, con el gobierno que tenemos, no, hay muchos que no, lamentablemente, que piensan, no, que piensan de una manera desopilante, ¿no? Por decir lo mínimo, ¿no? Respecto de todos estos temas. Yo conocí un sistema semejante al de Suecia cuando era niño, ¿me entendés? En términos generales te digo, ¿viste? Por lo tanto, bueno, eh, creo que esto es todo por hoy. Y te pediría que reces un poquito por Argentina, ¿viste? Porque estamos en una situación muy mala, muy mala. Y qué bueno que sería que un día Argentina resurja, ¿no? Como una nación cristiana, rica, armoniosa, caritativa, ¿no? Fraterna, respetuosa, llena de fe y de esperanza, ¿no? Que ahora nos falta eso. Recemos si Dios quiere. Gracias. Que Dios te bendiga.